El presidente de la República el día de ayer se lanzó muy duro contra algunos medios de comunicación, particularmente contra Latin Oz, particularmente por un reportaje en torno al tema de los médicos cubanos. Y dijo ayer el presidente López Obrador que todo se trataba de un refrito. Sin embargo, antier, la asociación Prisoners Defenders, pues hizo una denuncia pública que no es una cosa que sea vieja o que sea refrito. Dijo, y lo dijo clarito, que los médicos cubanos en muchísimas ocasiones son más bien un asunto de esclavitud moderna, una cosa como de trata de personas. Si tenemos por ahí el audio del presidente de ayer, creo que vale la pena retomarlo por lo que tocaremos en este momento. Escuchemos. Ayer sacó Loret de Mola un reportaje sobre los médicos de Cuba, que es un reportaje, un refrito, yo creo que de hace 10 años, promovido por las organizaciones que están en contra del gobierno de Cuba, que hablan de que los médicos cubanos son esclavos porque tienen que pagar y que los amenazan. El mismo guión, y Loret, ahí está. Y ¿qué autoridad tiene Loret si él trabaja para una de estas farmacéuticas, una distribuidora que se beneficiaba con la corrupción? Bueno, independientemente de la versión que pueda llegar a tener la 4T contra algunos medios, igual el Universal es un pasquín inmundo y el Reforma igual. El presidente tiene medios que no le gustan absolutamente para nada. Pero lo que sí llama mucho la atención es que no hay un desmentido. No hay alguien que haya dicho, oye, no es cierto, oye, esto fue inventado. Hoy aquí en la cabina le aprecio mucho a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, que esté con nosotros. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias. Oye, hace unos días denunciaron pues el tema de los médicos cubanos y pues vino una reacción ahí importante del presidente. Los acusan casi que hasta de un refrito. Sí, pero no hay tal refrito. En realidad, desde 2019, dos relatorías de derechos humanos de Naciones Unidas, la de esclavitud y la de trata de personas, han calificado las misiones médicas cubanas como de esclavitud moderna y trabajo forzado de una forma explícita. Hay que leerlo porque es escatológico. Describen las condiciones en las que van, describen las condiciones en las que están. Y es una situación muy dura. Pero claro, no solamente son dos relatorías de Naciones Unidas. El Comité de los Derechos del Niño acaba de recriminar a Cuba el día 11 y 12 de mayo, que la separación familiar, en base al Código Penal, que penaliza con 8 años de prisión el que los médicos dejen el trabajo o no regresen a Cuba tras el trabajo, está provocando que 5.000 niños estén separados de sus padres. Y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es una organización multicolegiada de muchos países, le ha recriminado esto a Cuba. Pero también el Parlamento Europeo, 2 resoluciones en 2021 condenando la esclavitud de las misiones médicas cubanas y la separación. Es decir, estamos hablando de algo que ha salido a la luz, que la legislación cubana en negro sobre blanco describe con todo detalle la propia Cuba en certificados consulares, y todo eso se lo hemos dado al gobierno. Entonces no puede hablar de refrito y desde luego no puede matar al mensajero, que es lo que he visto que está haciendo con Carlos Loret de Mola, ¿no? Acabar con el mensajero es acabar con el mensaje. Falso. Okay. Eso solamente lo hacen los populistas. La gente seria se fija en el mensaje y no trata de acabar con el mensajero. Dime algo, ¿quiénes son Prisoners Defenders? ¿Qué hace tu asociación? Porque habrá quien diga, tú respondes a los intereses antipopulistas, seguramente estás ligado a Vox en España contra la ultraderecha, con la ultraderecha, y no quieres que vengan los gobiernos populistas y que vengan los gobiernos de izquierda, seguramente eres un neoliberal. No sé, ¿quién eres, Javier? Bueno, pues mira, con respecto a esto de la ultraderecha, no solamente no soy de ultraderecha, es que ni siquiera soy de derechas. Eso para empezar. En segundo lugar, mi referente, por ejemplo, si buscas en mi referente político, hay una persona que muy ligada, muy colaborativa con nuestra asociación, que es Javier Nart, fundador del PSOE en Cataluña. O sea que esos son... pero esos son algunos de mis referentes. En la conferencia del otro día estuvimos mucha gente de izquierdas, y por lo tanto, por ahí no pueden atacar. Primero,
En segundo lugar, Prisoners Defenders no es una organización opositora a ningún gobierno porque operamos en muchos países. Acabamos de ganar resoluciones de presos políticos y personas sometidas a violaciones de derechos humanos en Siria, en Turquía, Vietnam, de multitud de países, Pakistán, de diferentes gobiernos y diferentes tendencias, y Cuba es uno de los países que nosotros tratamos especialmente, ¿no? Pero realmente nosotros no estamos en contra de un gobierno o en contra de una ideología. Nunca me oirás hablar de que soy anticomunista o antisocialista, claro, ni muchísimo menos. Lo que soy es un defensor de los derechos humanos. Y además un defensor de la verdadera izquierda, fíjate, porque defender a la izquierda es atacar al gobierno cubano y atacar al gobierno venezolano por lo que están haciendo de denostar la verdadera izquierda y los verdaderos valores de la defensa de los derechos laborales, de la defensa de los derechos sindicales, de la defensa de los derechos de libertad de expresión. Es decir, defender a la izquierda significa automáticamente tener que fijarse en todas esas violaciones que se están provocando por la falsa izquierda. Hay una izquierda recalcitrante, hay una izquierda trasnochada, hay una izquierda que hoy día pareciera pues muchísimo más a una ultraderecha, de pronto muy conservadora, una izquierda totalitaria, una izquierda dictatorial, una izquierda en la cual el gobierno actual de México parece tener pues nexos muy importantes. Pero así como denuncias lo que pasa en Cuba, así Prisoners Defenders está denunciando lo que pasa en países en el Medio Oriente. O sea, creo que eso es lo importante destacar, ¿no? Sí. No es algo cubano nada más. Realmente esta ultraizquierda es tan ultraizquierda que al final es fascismo, puro fascismo. Imponen su ideología de una manera similar a como lo hacía Hitler o Mussolini, o como lo hacía Franco, o como lo hacían tantos otros dictadores de la derecha, de la izquierda, porque los dictadores al final son todos iguales, ¿no? Es peligrosísimo y nos ha inquietado muchísimo la actitud de Carlos Andrés, porque realmente, sinceramente, yo le doy una oportunidad a todos los gobernantes que están apoyando esas misiones. En Luxemburgo nos sentamos con ellos, les enseñamos lo que eran las misiones, les enseñamos los papeles, la ley de Cuba, los certificados consulares, y se cayeron para atrás. Es decir, dijeron, madre mía, nosotros estamos invirtiendo efectivamente en Cabo Verde, estamos pagando la misión de allá porque queremos elevar el nivel de vida de Cabo Verde, pero claro, no podemos hacerlo a costa de la esclavitud, así que vamos a desmantelarla. Y cumplieron. ¿Hay una tarifa definitiva? ¿Hay una tarifa que pone el gobierno cubano o, como decimos en México, dependiendo del sapo, la pedrada? A López Obrador le cobro $1 millón, pero en Luxemburgo cobro 5. No sé, ¿hay una tarifa fija? Me ha encantado la frase, efectivamente, dependiendo del sapo. El sapo la pedrada. Es así, dependiendo del sapo la pedrada. Por ejemplo, a Qatar Cuba le cobra $11.000 al mes por médico, ¿vale? ¿Qué? Sí. Y Qatar le paga al médico cubano, pero el médico cubano tiene que devolver de esos 11.000 la cantidad suficiente para quedarse ¿con qué salario mensual? 734 de media, según todas las declaraciones que hemos estudiado. Es decir, se queda por debajo del nivel de la pobreza en lo que es Qatar, porque claro, en Qatar la Coca-Cola no cuesta 2 euros en Qatar. Es bastante caro Qatar. Qatar es un lugar... Bueno, pues lo mismo pasa en Arabia Saudí, que también el salario de los médicos cubanos que paga Arabia Saudí está en torno a los 6.000 euros, pero ellos cobran $1.000. Lo mismo pasa en diferentes países. Es decir, ellos adaptan más o menos el precio para tener un rendimiento del 85-90%. Es decir, el régimen cubano gana un 85-90% en todas y cada una de las misiones, incluso las humanitarias, porque las humanitarias las pagan otros países. Por ejemplo, la de Haití la ha estado pagando Noruega. La de Cabo Verde la pagaba Luxemburgo. La de Guinea-Bissau la pagaba Portugal. Entonces, cuando ellos dicen que no le cobramos a Haití, es solidario, hay siempre un tercero que está pagando la pedrada y todo el teatro del sapo. ¿El médico se lleva siempre lo mismo, $700 más o menos? No. ¿O también depende? En Haití, $250. Hay muchos países en los que no llegan a $100. En Venezuela están llevándose, y esto es fuerte, pero se están llevando $5 al mes. Es decir, $5 al mes. Y entonces le dan, supuestamente... Para que nos entendamos, son 100 pesos al mes.
100 pesos mexicanos al mes, digo nada más por hacer esa correcto, conversión. en Venezuela. Y Ajá. entonces le dan un dinero congelado en Cuba para la familia, pequeñito, unos $50 al mes, y luego le dan otro dinerito que lo congelan durante 3 años hasta que termina toda la misión y se lo darán al final, que es un poquito más. Bien, las familias de los médicos que están en Venezuela tienen que enviarles remesas de dinero a sus familiares dentro de Venezuela para gastos extra que ellos no pueden cubrir, porque viven en una situación de pobreza absoluta con esos $5 al mes. O sea, la gente de dónde, ¿de Cuba o del extranjero, de que están en Miami? Cosas por Las el estilo? familias dentro de Cuba, a los médicos Pero que no han hay salido a dinero. Venezuela. O sea, ¿de dónde sacas? Vives con nada. La gente hace un año salió a protestar, a casi pedir comida por la crisis de la pandemia. Es ¿De que- dónde sale la gente de Cuba para mandarle dinero a alguien de Venezuela? Es kafkiano, pero como le dan $50, el médico que sale en misión, su familia sigue cobrando el salario íntegro del médico que tenía en Cuba, que son Ok. $50 al mes. Además, le dan un plus de 50 a otros $50 al mes, en el caso de Venezuela. En otros casos es diferente. Entonces, con ese plus de esos $50, como el médico que está en Venezuela supuestamente le dan manutención, alojamiento y demás, con esos $5 al mes no tiene para nada. Ya. Entonces, la familia de vez en cuando le tiene que enviar 10, 20 pesos, $20 y tal. O sea, hasta eso llega la situación. Querido Javier, nos has puesto en comunicación y en contacto con Miguel Ángel Zayas, con el doctor Miguel Ángel Zayas. Él es médico Ruano. cubano, está en la línea telefónica y te saludamos, doctor. Gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Oiga, a ver, cuéntenos, ¿qué vivió usted? ¿Cómo le tocó vivir a usted, doctor? ¿En dónde lo mandaron? ¿Qué nos puede compartir en su experiencia? Sí, lo más importante de todo esto es que lo que yo relate acá es correlacionado a los cientos, miles de médicos Claro. que han participado, entre 10.000 a 20.000 médicos que han participado en los últimos años en todas estas formas de trata de personas, separación forzosa, esclavitud laboral moderna, que constituyen el verdadero impacto de las misiones médicas cubanas, tanto para los cubanos dentro de la isla como para los que se encuentran en el resto del mundo. Eso es muy importante porque no es un caso particular, o sea, no me ha pasado a mí únicamente, le ha pasado a cientos y miles de médicos cubanos. Mira, lo más importante a relatar, después de lo que ha dicho extremadamente bien Javier, y a lo que agradecemos mucho los cientos y médicos cubanos que estamos separados de nuestras familias por el resto del mundo, lo más importante a destacar en todo esto es el hecho de que los médicos cubanos estamos enfrentando una situación terrible desde 1961. O sea, estamos hablando de 59 años, indiscutiblemente, de todas estas ocurrencias que ha tenido, por llamarla de alguna forma, el gobierno de Cuba, que nos llevan a nosotros a enfrentar toda esta forma de esclavitud. Estoy hablando que, en primer lugar, esto fue de manera solidaria. Y esta solidaridad, entre comillas, que Cuba hacía desde el punto de vista del internacionalismo proletario, como bien ha dicho Javier, se relacionaba con que otros países un poco más ricos lograban actuar sobre esos países más pobres y financiaban todas esas misiones. Lo primero es que es una trata de personas, lo segundo es que es separación forzosa. Javier hablaba de 5.000 niños en Cuba que han tenido todas estas dolencias, vamos a decir, y todas estas afectaciones de alguna manera por parte de estos sistemas, ¿no?, de esclavitud moderna, de separación forzosa, y lo que yo pudiera relatar no se corresponde en nada con los más de 100 fallecidos que han habido dentro de las misiones médicas cubanas por estar en los lugares más vulnerables, por estar en rutas de narcotráfico, por estar inmersos en sitios donde hay enfrentamientos entre pandillas, donde normalmente no hay hospitales de primer y segundo nivel, como ocurre ahora mismo en México, en los lugares donde quiere enviar López Obrador a los supuestos 500 médicos, estos súper necesarios que tiene que recibir de Cuba. Lo que realmente relatemos aquí es muy Claro. poco con respecto a los tantos años que llevamos denunciando esto y que gracias a Dios ya se hace cada vez más visible. Déjeme preguntarle entonces, doctor Miguel Ángel Zayas,
la mayor parte de los médicos que están en estas misiones, entiendo, no van por voluntad propia, o sea, van porque los obliga la dictadura cubana a tener que ir a los lugares que les ordenen. O sea, no es como una misión de Médicos Sin Fronteras, que es un médico que dice, bueno, yo me voy a arriesgar, voy a ir a la guerra, quiero hacerlo, etcétera. O sea, ustedes, la mayor parte no van por una decisión, les obligan a ir a lugares paupérrimos en donde su vida está en peligro. Es que realmente, o sea, lo que es real es que hay una total situación de dependencia del médico cubano al gobierno de Cuba, debido a que incluso ha sido considerado como un político, una persona que tiene que llevar al mundo la ideología del gobierno castrista, y esto se considera, eres considerado como un medio básico, eres considerado como el buró, el pupitre, el buró, el pupitre de tu oficina, o sea, de la oficina del Partido Comunista. Tú eres el estetoscopio, tú eres, ¿cómo decirte?, el esfigmomanómetro. Tú no estás considerado por el gobierno cubano como un profesional que ha estudiado, que debe superarse, que tiene que esforzarse para lograr todos sus objetivos, y después debe disfrutar de esto de una manera autónoma, debe decidir qué va a hacer con su vida. No, usted es el medio básico, usted es vamos a decir, el eje fundamental a través de los cuales primero Fidel Castro llevó una política de años de garantizar o de inculcar en la mente de todas las personas del mundo de que el médico cubano era una figura excepcional y que tenía una medicina de primer nivel y que era la mejor del mundo. Lo consideró, incluso lo tituló como potencia médica. De manera que esto ha sido convertido a lo largo de los años por el propio gobierno castrista en el objetivo fundamental para expandir al mundo la ideología castrista, pero además para que tú te conviertas en el transmisor, en el electrón libre que va a llevar por el mundo, y digo entre comillas electrón libre, en el electrón libre, claro, pero superditado, subordinado al gobierno castrista, que va a llevar por en muchos países del mundo. Hemos tenido que decirle a la población que gracias al socialismo, gracias al comunismo, están siendo atendidos. Déjeme preguntarle algo, y se lo pregunto con todo el respeto del mundo, y agradecido de que nos haya tomado esta comunicación. ¿Cómo es ser médico en Cuba? Porque esta visión global que venden mucho los países simpatizantes del comunismo o el comunismo mismo, de que son una potencia médica, y de pronto, y lo digo, insisto, con todo el respeto, hay médicos que dicen, bueno, es que Cuba trae de menos un retraso tecnológico, de ciencia, etcétera, de unos 25, 30 años. ¿Cómo es ser médico en Cuba, doctor? La medicina en Cuba pasó por etapas. Primero hubo una inversión inicial en los años 60, con el éxodo masivo de médicos, en el triunfo de la revolución, con la confiscación de la propiedad privada, las limitaciones y todo este proceso incluso de desaparición de los colegios médicos en Cuba. O sea, fueron anulados los colegios médicos en Cuba con el triunfo de la revolución, y se encargó el Ministerio de Salud Pública de ser la única entidad reguladora de la medicina en Cuba. Fidel se encargó de invertir alguna cantidad de dinero en formar este sustrato, esta base sólida que le iba a garantizar en los años subsiguientes comercializar esos servicios para garantizar una fuente de ingresos. Yo creo que ahí sí fue muy previsor. Esto provocó que hubiese una inversión importante en universidades en Cuba para formar médicos. Estoy hablando años 60, años 70, años 80, hasta inicio de los 90. Con el derrocamiento del campo socialista se devastó esto. O sea, esa inversión, ese flujo de dinero que tenía el comunismo en Cuba del campo socialista, le garantizaba de alguna medida tener que todo esto fuera fructífero y próspero. Luego de derrocarse el campo socialista a los inicios del 90, desapareció toda posibilidad de formar médicos de alta calidad. Claro. Esto ha ido perdiendo todo el tiempo la calidad inicial en la formación académica. Incluso en Cuba hoy hay un déficit importante de académicos a nivel de las universidades, y entonces se incorporan incluso académicos y se convierten en académicos personas de muy poca experiencia, incluso recién graduados de las propias universidades, que son los que van a ejercer la docencia y por tanto garantizan que académicamente no haya calidad. Doctor, le aprecio mucho que nos haya tomado estos minutos aquí en MBS, y solamente para cerrar, ¿le da un mensaje al gobierno de México, al presidente López Obrador en particular, frente a esta defensa del programa de médicos cubanos? Sí, claro, tiene que haber un mensaje no solo para López Obrador y el gobierno de México, tiene que haber un mensaje también para los mexicanos,
para los partidos de oposición, para el Senado, para el Congreso de México, que es el que tiene que en definitiva determinar si esto puede ser o no posible por las pretensiones de AMLO. Primero, la contratación de médicos en México en la pasada etapa del COVID-19 de médicos cubanos garantizó que el flujo de ingreso a Cuba fuera de un salario de 140,000 pesos mensuales por cada uno de esos médicos. Sin embargo, hay alrededor de 50,000 médicos en México sin plazas dentro, ya son especialistas y no tienen plazas por la no aparición o la no existencia de hospitales de primer y segundo nivel dentro de los sitios donde supuestamente deben ir estos 500 médicos tan necesarios, según AMLO. Pero un médico en México ahora mismo solamente cobra 20,000 pesos de sueldo promedio. Estamos hablando entonces que de los 17,000 médicos que salen de las universidades mexicanas y que además para lograr una plaza para formarse como especialista y luego para lograr una plaza para trabajar como especialista, esto no existe. Estamos hablando de que desde Estados Unidos hay 37 millones de mexicanos que envían 51,000 millones de dólares para sostener a sus familias en México. Y este es el dinero que va a coger López Obrador ahora para influir en Cuba, inyectar un capital en Cuba. Yo pregunto, ¿el gobierno de México va a permitir que no solamente el pueblo de México va a permitir que no solamente el gobierno de México trate personas, provoquen separación forzada, esclavitud y laboral moderna, sino también que jueguen con el dinero que desde los mexicanos está para desarrollar el país? Esa es mi pregunta y el mensaje. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Zayas. Muy buenos días. Gracias, es el doctor Miguel Ángel Zayas, es médico cubano y bueno, pues también víctima de todo este sistema. Para cerrar, Javier, me llamó mucho la atención esto que dijo, hay escasez, dice el presidente aquí, dice la 4T que hay escasez de médicos. Bueno, nos dice la gente de Cuba, lo que hay en Cuba es escasez de maestros de medicina, de académicos, porque pues ya no hay manera de formar y la formación pues termina por ser, diciéndolo con eufemismo, deficiente. Para cerrar, Javier, ¿qué mensaje al gobierno de México y particularmente a la gente que te escucha en estos momentos en torno al programa de médicos cubanos? Bueno, está demostrado por Naciones Unidas, por organizaciones, por instituciones internacionales, la CIDH, el Parlamento Europeo, Human Rights Watch, nosotros y multitud de organizaciones. Está demostrado que los médicos cubanos viajan en situación de esclavitud absoluta, con los pasaportes retenidos, sin títulos académicos, con la familia retenida en Cuba. Si dejan el trabajo, les impiden volver a verlos durante 8 años. Todo eso está demostrado. A partir de ahí, con documentos negro sobre blanco muy claros. A partir de ese momento, el hecho de que el presidente de México quiera contratar a 500 médicos cubanos que no necesitan la salud pública mexicana, sino que necesita invertir en los propios profesionales mexicanos, que la formación en este país es brutal y tiene unos médicos especialistas brutales, de una calidad homologable a cualquier país de los más desarrollados del mundo. Cuando quiere hacer esto, pasando por la esclavitud moderna, pasando por el trabajo forzado, pasando por todo eso, realmente lo único que queda pensar es que el pueblo de México lo que tiene que decirle a su presidente es basta. Basta, porque no, primero tienes que defenderlo de tu país. Segundo, no puedes defender a un país que está esclavizando a sus doctores. Y tercero, no puedes financiar una dictadura. Es decir, hay muchos motivos para que el pueblo mexicano le diga a Andrés Manuel López Obrador basta. Y luego hay muchos motivos también para que el pueblo mexicano se preocupe por qué nuestro presidente de un gobierno democrático, de un Estado democrático, está haciendo esto. ¿Por qué tanto débito con una dictadura tan execrable como la de Cuba? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene el gobierno de México o qué débito tiene el señor Andrés Manuel López Obrador para hacer esto? Y esto debe preocupar al pueblo mexicano. Así que el mensaje es, señores, enfrenten esta situación, no permitan que esto llegue a México. Javier Larrondo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es el presidente de Prisoners and Defenders. Y para cerrar, pues
pues parece que no es que sea un refrito, sino que ya son muchos años en donde continúa este asunto de esclavitud moderna. No es un asunto contra Cuba, no, es un asunto contra los médicos cubanos, es una defensa de personas que están siendo esclavas a nivel mundial, y es una organización que lo mismo lo hace en Qatar, que lo mismo lo hace en Luxemburgo, que lo mismo lo hace en Noruega, que lo mismo lo está haciendo en México. Digo, para que quede claro ese punto. Correcto, es así. Gracias, querido Javier. Muy buenos días. Gracias, Luis, gracias.